En las profundidades rocosas de una cueva en Galloway, el hedor era tan denso que los soldados del rey vomitaban antes de poder avanzar. Huesos humanos colgaban del techo como macabros ornamentos navideños. Cráneos servían de cuencos. Costillas formaban muebles grotescos. Y en el centro de aquel infierno subterráneo, una mujer embarazada masticaba lentamente lo que quedaba de un brazo infantil, mientras sus propios hijos, nacidos y criados en aquella necrópolis, la observaban con la naturalidad de quien ve comer pan. Los soldados de Jacobo Sest habían encontrado finalmente el hogar del clan Bean. 25 años de terror habían terminado, pero lo que descubrieron no era solo una familia de asesinos, era una civilización alternativa construida sobre la carne humana, donde el canibalismo no era supervivencia, sino tradición, una tradición que, al final, los había llevado a devorarse entre ellos mismos. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de aquel clan contaban una historia que Escocia prefirió olvidar, la de cómo la sociedad crea sus propios monstruos, los expulsa a las sombras, y luego finge sorprenderse cuando regresan para devorarla. Para entender cómo llegó hasta ahí esta familia del horror, hay que retroceder 25 años, a cuando aún eran humanos, o creían serlo. Sonny Bean nació en el condado de East Lothian a mediados del siglo XVI, hijo de excavadores de zanjas y cortadores de turba. No era un noble caído en desgracia ni un criminal nato. Era simplemente un hombre sin lugar en el mundo feudal escocés, donde nacer pobre significaba morir pobre. Su cuerpo, marcado desde la infancia por la desnutrición y el trabajo brutal, ya contaba la historia de una sociedad que devoraba a sus hijos más débiles mucho antes de que él devolviera el favor. Acusado de robo, algunos dicen que de algo peor, fue expulsado de su aldea con una sentencia peor que la muerte: el destierro perpetuo. En una época donde la comunidad lo era todo, ser expulsado equivalía a una condena a muerte lenta. Pero Sonny no murió. Se enamoró de una mujer tan marginal como él, una curandera acusada de brujería, una mujer cuyo cuerpo no le pertenecía según las leyes de su tiempo, sino que era propiedad del juicio comunitario que la había marcado como paria. Juntos encontraron refugio en una cueva natural en la costa de Galloway, una caverna que se extendía más de 1 milla hacia el interior de los acantilados. El lugar era perfecto para esconderse. La entrada se inundaba con la marea alta, haciéndola invisible para los viajeros ocasionales. Pero la perfección de su escondite se convirtió en la trampa de su humanidad. El hambre llegó ese primer invierno como una bestia silenciosa. Ya no podían cazar, ya no podían comerciar, ya no podían pedir ayuda. Solo quedaba la cueva húmeda, el frío que calaba los huesos y el sonido ocasional de pasos sobre sus cabezas, viajeros que transitaban el sendero costero. La primera vez fue por desesperación. Un comerciante solitario, cargado con provisiones, cayó en sus manos más por accidente que por plan. La mujer de Sonny, cuyas manos habían sanado hierbas y preparado pociones, ahora despedazaba un cuerpo humano con la misma destreza clínica que había mostrado con sus medicinas. No era crueldad, era supervivencia. O eso se dijeron mientras la carne aún humeaba sobre su fogata improvisada. Pero el cuerpo humano, descubrieron, saciaba el hambre de una manera que ningún animal había logrado. La carne era tierna, abundante. Los órganos nutritivos y algo más profundo, más perturbador, había sabido bien, demasiado bien. Así comenzó todo, sin ceremonias,
sin rituales, sin filosofías complejas, solo hambre, oportunidad y la aterradora facilidad con la que los humanos podemos traicionar nuestra propia especie cuando creemos que no hay alternativa. No era un plan maestro, sino una acumulación de pequeñas decisiones que, una tras otra, los alejaban de la humanidad. El segundo asesinato fue más fácil que el primero. El tercero, rutinario. La mujer de Sonny, cuyo nombre la historia se negó a preservar, estaba embarazada cuando llegaron a la cueva. Su hijo nació entre huesos humanos, mamó leche que se había nutrido de carne humana, y pronunció sus primeras palabras, señalando un cráneo que servía de juguete. No conoció otro mundo, otra alimentación, otra normalidad. Los embarazos se sucedieron uno tras otro. 14 hijos en total, cada uno nacido en un mundo donde el canibalismo no era aberración, sino tradición familiar. Su cuerpo no le pertenecía según las leyes de afuera, pero dentro de la cueva se había convertido en la matriz de una nueva especie. Y cuando esos hijos alcanzaron la madurez sexual, no había nadie más con quien reproducirse que sus propios hermanos. Así se forjó el clan Bean, una familia donde el amor se medía en kilos de carne humana proporcionada. 25 años de perfeccionamiento convirtieron el asesinato casual en una operación militar. El clan había crecido hasta 48 miembros, una pequeña nación subterránea con su propia economía basada enteramente en el asesinato y el canibalismo. Los hombres se especializaron en emboscadas coordinadas. Las mujeres desarrollaron técnicas de descuartizamiento y conservación. Los niños crecían clasificando víctimas por edad y calidad de carne, aprendiendo que los comerciantes jóvenes proporcionaban los mejores cortes. La cueva se había transformado en una metrópolis del horror. Huesos humanos servían de vigas, cráneos funcionaban como contenedores, costillas se usaban como herramientas. Todo tenía una función, nada se desperdiciaba. Durante esos años, más de 1000 personas desaparecieron en los caminos de Galloway. Las autoridades atribuían las desapariciones a bandidos comunes, nunca sospechando que una familia había convertido el asesinato en tradición hereditaria, tan natural como otros heredan tierras o títulos nobiliarios. La primera grieta en el imperio caníbal no vino de afuera, sino de adentro. Después de 25 años de éxito, el clan había crecido demasiado. 48 bocas que alimentar requerían un flujo constante de víctimas, pero los viajeros por la costa de Galloway se habían vuelto más cautelosos. Las desapariciones habían creado rumores, y los rumores habían cambiado las rutas comerciales. El hambre regresó a la cueva, pero esta vez no como visitante ocasional, sino como inquilina permanente. Los intervalos entre cacerías exitosas se alargaron, las raciones se redujeron, y por primera vez en décadas, el clan Bean conoció la sensación que había creado a sus ancestros, la desesperación del estómago vacío. Fue entonces cuando los más jóvenes comenzaron a mirar a los más viejos con ojos diferentes. Cuando las madres empezaron a calcular cuánto tiempo podrían alimentar a sus hijos si sacrificaran a los abuelos. Cuando Sonny, ahora un anciano de más de 60 años, sintió por primera vez la mirada de sus propios hijos evaluando el peso de su carne. La primera víctima interna fue una de las nueras, una mujer nacida del incesto entre hermanos y por tanto débil, tanto física como mentalmente. Nadie recordó exactamente cómo comenzó la discusión. Sobre comida, probablemente, pero sí cómo terminó.
con la mujer descuartizada y sus propios hijos, disputándose los mejores pedazos. Su cuerpo no le pertenecía ni siquiera dentro del clan. Había sido criada para ser moneda de cambio, para reproducirse, para aportar brazos adicionales a las cacerías. Cuando ya no pudo cumplir ninguna de esas funciones, se convirtió simplemente en lo que siempre había sido para el clan: carne. Ese primer canibalismo interno rompió el último tabú. Si podían comerse a un miembro de la familia, ¿por qué no a dos? ¿Por qué no a todos los que fueran demasiado débiles para resistirse? La lógica del clan, que durante décadas había funcionado perfectamente contra extraños, se volvió contra sí misma con una eficiencia brutal. Los niños deformes fueron los siguientes, luego los ancianos, después los que enfermaron. Finalmente, cualquiera que perdiera una disputa por el poder dentro de la jerarquía familiar. El clan que había cazado durante 25 años a víctimas externas ahora se cazaba a sí mismo, devorándose desde los márgenes hacia el centro. Sin víctimas externas, sin unidad familiar, sin futuro generacional. Solo quedaba la cueva cada vez más vacía y el sabor familiar de la carne humana, que ahora conocía nombres y rostros específicos. El final llegó, como tantas cosas en esta historia, por accidente. Una pareja joven viajaba por la costa de Galloway cuando el clan atacó. Pero esta vez, algo salió mal. El hombre logró defenderse el tiempo suficiente para que apareciera un grupo de comerciantes armados. En la confusión, varios miembros del clan fueron vistos claramente, y uno de los testigos logró escapar para contar una historia que nadie quiso creer inicialmente. Hombres y mujeres salvajes, dijo, cubiertos de sangre y suciedad, que atacaban como animales, pero con la coordinación de soldados veteranos. Niños que participaban en el asesinato con la naturalidad de quien juega. Y algo más perturbador, el olor a carne humana cocinándose que emanaba de los acantilados. El rey Jacobo VI, informado de estos testimonios, decidió investigar personalmente. No porque creyera completamente la historia, sino porque las desapariciones en Galloway habían alcanzado proporciones que amenazaban el comercio en toda la región. Organizó una expedición con 400 soldados y sabuesos entrenados, más una búsqueda que una operación militar. Los perros encontraron la cueva durante la marea baja. Los soldados, preparados para encontrar una banda de forajidos común, se toparon con algo que desafió su comprensión del mundo. La cueva se extendía más de 1 milla hacia el interior de los acantilados, con cámaras laterales y pasadizos que revelaban 25 años de habitación continua. Pero no era la arquitectura lo que horrorizó a los soldados, sino la decoración. Miembros humanos colgaban de ganchos improvisados como en una carnicería. Torsos sin cabeza se apilaban como leña. Extremidades se conservaban en salmuera en recipientes hechos de cráneos soldados. Y por todas partes, huesos, fémures usados como herramientas, costillas como ornamentos, vértebras como cuentas de rosario. En el centro de la cueva principal, los soldados encontraron a los supervivientes del clan Bean. Ya no eran 48. Las guerras internas habían reducido su número a menos de 20. Sonny, ahora un anciano demacrado, estaba sentado en un trono hecho de húmeros humanos, contemplando los restos de sus propios nietos con la misma expresión con la que otros hombres miran sus cosechas. Su mujer, la matriarca innombrada, yacía moribunda en un rincón, víctima ella misma del canibalismo familiar.
Sus propios hijos la habían estado consumiendo gradualmente, cortando pedazos de carne de sus extremidades para conservarla viva el mayor tiempo posible. Su cuerpo no le pertenecía ni siquiera en la muerte, sino que había sido transformado en despensa viviente para su propia descendencia. Los soldados encontraron evidencias de al menos 1000 víctimas diferentes: ropas, joyas, armas, objetos personales acumulados durante décadas de asesinatos sistemáticos. Pero lo más perturbador era la evidencia de organización: inventarios de carne humana tallados en las paredes de la cueva, calendarios de cacerías, incluso rudimentarios mapas de las mejores zonas de emboscada. No hubo juicio, no hubo deliberación, no hubo clemencia. El rey Jacobo VI, después de contemplar el horror de la cueva, declaró que los miembros supervivientes del clan Bean habían perdido su humanidad de manera tan completa que ya no merecían ser tratados como seres humanos. Los hombres del clan fueron castrados y desmembrados mientras aún vivían, obligados a contemplar cómo sus propios miembros eran arrojados al fuego ante sus ojos. Las mujeres y niños fueron quemados vivos en piras masivas en la playa de Leith, frente a una multitud que había venido a presenciar el espectáculo como si fuera una feria. Pero incluso en el momento de su ejecución, los miembros del clan Bean mantuvieron su extraña dignidad. No pidieron perdón, no imploraron clemencia, no mostraron arrepentimiento. Sonny, mientras las llamas consumían sus piernas, gritó no súplicas de misericordia, sino maldiciones contra la sociedad que los había creado al expulsarlos de ella. Su mujer, la matriarca sin nombre, murió en silencio, con los ojos fijos en sus hijos ardientes, como si incluso en la muerte siguiera cumpliendo su función maternal de velar por su descendencia. Hasta el final, su cuerpo no le pertenecía. Era propiedad del fuego purificador que la sociedad había elegido para borrar su existencia. Los niños del clan, algunos de apenas 5 o 6 años, no comprendían por qué los estaban matando. Para ellos, los soldados del rey eran simplemente otra fuente de carne, y las llamas eran solo otro método de cocción. Murieron con la misma naturalidad con la que habían vivido, sin entender que existía un mundo más allá de su cueva, más allá de su familia, más allá de su dieta. La cueva fue sellada con explosivos. Los huesos fueron quemados en piras que ardieron durante días. Las pertenencias de las víctimas fueron devueltas a sus familias cuando fue posible, enterradas en fosas comunes cuando no. Todo rastro físico del clan Bean fue borrado de la faz de la tierra con una eficiencia que rivaliza con sus propios métodos de asesinato. Pero los monstruos verdaderos no mueren con fuego. Viven en las preguntas que dejamos sin responder, en las responsabilidades que nos negamos a asumir, en los espejos que evitamos mirar. El clan Bean no surgió de la nada. Fue un producto directo de la sociedad escocesa del siglo XVI, una sociedad que prefería expulsar a sus problemáticos en lugar de reformarse a sí misma. Sonny Bean no nació monstruo. Se convirtió en uno después de que su comunidad decidiera que era más fácil desterrarlo que integrarlo. Su mujer no eligió el canibalismo por maldad, sino por supervivencia en un mundo que no le ofrecía alternativas. Sus hijos no conocieron otra realidad, porque la sociedad que los creó se negó a proporcionarles una. Esta es la historia de una familia que se comió a más de 1000 personas durante 25 años. Pero también es la historia de una sociedad que se comió a sus propios marginales y luego fingió sorprenderse cuando esos marginales regresaron para devolver el favor. No era solo una familia de caníbales.
Era el subproducto inevitable de un sistema social que funcionaba expulsando a quienes no podía asimilar, enviándolos a morir en los márgenes, y luego olvidándose de que existían hasta que regresaban convertidos en pesadillas. Así mueren las civilizaciones, no por invasiones externas, sino por los monstruos que ellas mismas crean y luego abandonan en la oscuridad. El clan Bean no fue una aberración histórica. Fue un espejo que reflejó todo lo que la sociedad escocesa prefería no ver de sí misma. Y aún hoy, en cada refugiado rechazado, en cada marginado expulsado, en cada diferente señalado y exiliado, se planta la semilla de nuevos clanes Bean. Porque cuando una sociedad decide que es más fácil deshacerse de sus problemas que resolverlos, no está eliminando el problema, solo está criando monstruos en la oscuridad. Siglos después, las cuevas de Galloway siguen vacías, pero el eco de los Bean resuena en cada acto de exclusión social, en cada decisión de expulsar en lugar de integrar, en cada momento en que preferimos crear monstruos en lugar de enfrentar nuestras propias responsabilidades. Porque el verdadero horror del clan Bean no fue lo que hicieron, sino lo que nos enseñaron sobre nosotros mismos. Que la diferencia entre la civilización y el canibalismo puede ser tan delgada como una decisión de incluir o excluir, de integrar o expulsar, de sanar o destruir. Si esta historia te estremeció, compártela para que recordemos que los monstruos no nacen, se crean, y que cada vez que una sociedad expulsa a sus marginales en lugar de ayudarlos, está alimentando las cuevas donde crecen los próximos clanes Bean.